One Piece es una pieza de anime o de manga, según lo estés viendo, que lleva 25 años de trayectoria y arriba de 1000 episodios o capítulos. Sí, lo sé, una locura para aquellos que no la han visto y un deleite para aquellos que seguimos esta serie día con día o semana tras semana. La trama aparentemente es sencilla. Es una serie de piratas que están en busca de un tesoro y evidentemente van pasando algunas aventuras. O eso sería como la descripción breve y sencilla para aquellas personas que no la han visto y que solamente se dedican a leer la sinopsis porque no se animan a ver una serie tan larga. Pero es una realidad que este shonen, que es un término que acabo de aprender para este video, abarca un sinnúmero de temas relacionados a la psicología social y a la psicología en general, pero no solo en estas áreas, sino cuestiones de filosofía, cuestiones de antropología, incluso cuestiones de sociología. Con este video no te estoy incitando a que veas esta serie si no quieres, ¿va? Este video está más enfocado a todos esos psicólogos y psicólogas amantes del manga, del anime y que se conciben a sí mismos como esta tribu social llamada otakus. Y sobre todo aquellos que quieran ver un análisis hecho desde la psicología. Y no es que me lo esté inventando, o sea, este típico creador de contenido que dice muchos de ustedes me han estado preguntando, sino que realmente puse yo en mi Twitter, que si no me sigues es el momento para hacerlo, esta situación de que estaba haciendo un guión acerca de esto y a quién le interesaría, y pues hubo muchísimas respuestas en tanto a esto. ¿Qué puedo decir? Es una historia que ha trascendido en nuestros corazones jóvenes nakamas. Pero antes, déjenme presento con ustedes. Hola, para quien no me conoce, yo soy el Profeta Adamantes, y para quien ya lo haga, hola de nuevo, yo soy psicólogo profesión y actualmente soy un nakama. Perdón, tenía que cambiarlo en esta vez. Ahorita con lo de la maestría no estoy dando clases, así que tal cual no soy docente, pero pues este saludo se queda. También soy docente. Y es por eso que estoy aquí con ustedes compartiendo un poco de mi experiencia profesional a ustedes que son psicólogos, estudiantes de psicología o gente ajena a la psicología que busca aprender de una manera fácil, sencilla y digerible. Antes de continuar con este video, no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales así de rápido. Suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones y nada. Sin nada más que decir, continuemos con este video, con este tan esperado video. La historia de One Piece es larguísima y no les voy a mentir, quiero creer que este video va a ser bastante largo y aún así no creo que pueda abarcar la complejidad que maneja toda esta trama, toda esta aventura, todo este mundo y todos los personajes, porque si algo tiene Eiichiro Oda es que sabe desarrollar cada uno de los personajes y veamos, si tiene tantos episodios como para hacerlo, pues nos ayudan a entender las motivaciones, los intereses, los gustos, los sueños, incluso el pasado de cada uno de estos personajes para que entendamos cuál es la situación actual y cómo pesan las acciones que están sucediendo alrededor de este sujeto. Y no me refiero solo al protagonista, sino a cada uno de los personajes que aparecen dentro de la serie. Y a ver, ¿cuál es uno de los conceptos que son de suma importancia para nosotros los psicólogos aparte del depende? Que ojo, aquí se revela un misterio acerca de qué significa la D en nombres como Monkey D. Luffy, Monkey D. Dragon o el mismísimo Gold D. Roger, ¿sí? La D es de depende. Pero no es el concepto que quiero decir aquí, amigo mío, sino la palabra contexto. Como científicos sociales entendemos cómo los estudios o las investigaciones del comportamiento humano o de los procesos cognitivos que éste lleva en sus diferentes actividades o roles que desempeña en sociedad están estrechamente vinculados a lo que conocemos como contexto, pues este a lo largo de la vida del sujeto pues va a influir en gran medida en cuestiones como la personalidad, la identidad, los intereses, los gustos que puede llegar a tener la persona y la manera en que responde ante ciertas situaciones. Por lo que una vez que empiezas a conocer cada uno de los detalles antecedentes que puede llegar a tener cada personaje de esta serie, logras generar cierta empatía por los personajes, inclusive a estos que pudiesen de alguna manera verse como villanos, que eso también aquí entra un factor bastante importante en
cómo nos desprendemos de estos conceptos morales de bueno y malo, porque entendemos que cada sujeto o cada pirata, cada marino, cada revolucionario, cada aldeano, ciudadano de alguna isla en determinado lugar, tiene cierto proceso de vida que lo llevó a tomar esas decisiones y que no necesariamente es porque sea una mala persona, ¿va? Bueno, a lo mejor do Flamingo pudiéramos hacer un análisis de que, ay, sí es medio culerillo, pero también tiene su historia que explica el por qué es de determinada forma, o sea, no es totalmente su culpa, o sea, creció en un entorno, llegando para explicar un poquito esa parte, creció en un entorno en donde pues era visto como una divinidad y entonces se desarrolló bajo esos esquemas y desarrolló las conductas relacionadas al contexto en el que estaba y luego lo mueven a un lugar donde no tiene control y donde la gente lo detesta por ser quien es, por el rol o lugar en donde le tocó vivir, y hay todo un suceso con su familia que lo llevan a desarrollar esas posturas en específicos que logramos ver en Dressrosa. Pero a pesar que es postulado como el antagonista, entendemos justamente lo que está pasando. Igual nos ha pasado con Big Mom, nos ha pasado con Kaido, que ojo, si estás aquí viendo esto y no sabes quiénes son esos personajes, pues creo que apenas vas como en estos pininos de esta aventura. Aquí lo importante es que vamos entendiendo que hay una historia detrás de todos estos personajes y que van viviendo ciertos aspectos en su vida que los pueden llevar a que tomen decisiones que pueden ser correctas, incorrectas, que los beneficien o que pues los perjudiquen, como la vida misma, como a cada uno de nosotros. Inclusive cuando nosotros estamos en alguna entrevista clínica, en una entrevista laboral, para poder entender al consultante necesitamos rescatar ciertos datos del contexto en donde se desenvuelven que nos ayuden a entender qué es lo que está detonando estas conductas o qué está generando estos conflictos emocionales, trastornos mentales para poder elaborar estrategias. Regresando acá, pues bueno, el desarrollo de cada personaje nos ayuda una vez más a entender. Ven cómo empezamos a conectar lo que es la serie con pues aspectos dinámicos de nuestra carrera y vamos a tomar de ejemplo a los personajes principales porque hay un montón de personajes en esta trama. Pues 25 años no son en balde, más de 1000 capítulos no es algo que se toma a la ligera. Tenemos a nuestra tripulación de los sombreros de paja o también conocidos como los Mugiwaras. Cada uno de ellos se nos presentó en diferentes momentos de la historia acompañados de justamente un antecedente que hace que se logre vincular con la dinámica de la tripulación. Muchos de ellos con conflictos emocionales que incluso hasta nos hicieron llorar en alguna ocasión. También hay que rescatar que cada uno de ellos tiene un sueño en específico que algunos pueden ser catalogados como inalcanzables o hasta infantiles. Que ojo, con la revelación que tuvo nuestro capitán en los últimos capítulos, al parecer todavía no conocemos el sueño real de Luffy y que ahora sabemos que tiene que ser el rey de los piratas para conseguir a su sueño y vemos cómo el fin que conocíamos que era ser rey de los piratas ahora se transforma en un medio para poder conseguir este sueño. Él desde pequeño consumió la Akuma no Mi que conocíamos como la Gomu Gomu no Mi o la fruta del diablo de la goma. Eso creíamos hasta después descubrir que pues tiene la Ito Ito no Mi modelo Nika, el dios del sol me parece. De pequeño fue criado por bandidos, vio aparentemente la muerte de uno de sus hermanos jurados, que era Sabo. Más adelante en la guerra de Marineford le toca vivir la muerte de su hermano Ace, que también fue un momento bastante fundamental dentro de la historia. Fue entrenado también por su abuelo, el héroe de la marina, que es Garp. Fue influenciado de cierta manera por Shanks para poder convertirse en el pirata que es hoy en día. Y como muchos, no conoce a sus padres, que de pronto descubrimos que su padre es un personaje bastante importante dentro de la trama, que es Monkey D. Dragon. ¿Ven por qué es evidente que la D en los nombres es de depende? Tenemos a Zoro, que quiere ser el mejor espadachín y le tocó vivir la muerte
parte de su amiga Kuina. Tenemos a Nami, que su sueño es trazar un mapa de todo el mundo, y a ella le tocó pues ser rescatada desde pequeña. Ella fue huérfana, adoptada por una marine, y después esta marine fue asesinada por los piratas de Arlong, que secuestraron su isla, y entonces desde ahí también se desarrolla cierta trama dentro de esta historia. Después tenemos a Usopp, que a él quiere ser un bravo guerrero del mar. Es una persona que también tiene un trasfondo bastante interesante porque nos habla acerca de este concepto de la valentía, que pudiéramos profundizar en un video a lo mejor muy específico acerca de cada uno de estos personajes, que si les interesa dejen aquí abajo. Él vivía por una especie de exclusión social porque era tipificado como una persona sumamente mentirosa, que incluso esta cuestión de mentir está relacionado a la dinámica familiar que tenía. No es que lo haya heredado, sino que tiene todo un trasfondo emocional. Su padre abandonó a la familia para irse con Shanks justamente, pero esto no era una cuestión que le afectara, sino algo que admiraba acerca de su padre, ¿no? De tener el valor de seguir sus sueños. Su madre fallece por una enfermedad y una de sus mejores amigas pues estaba enferma, y él era el que le hacía compañía. Es un personaje bastante interesante y es uno de mis favoritos. Más adelante, cuando tiene este combate contra Luffy por el Going Merry, es como que empiezas a divisar cómo son estas dinámicas sociales en tanto a las cuestiones jerárquicas de grupos sociales o de grupo o de subculturas urbanas. Siguiendo con la historia, conocemos a Sanji, que su sueño es encontrar el All Blue, un espacio de la tierra en donde se cruzan todos los mares, y entonces hay una variedad enorme de peces, y como es el cocinero de la tripulación, pues le llama mucho la atención esa parte. Él proviene del Mar del Norte, del North Blue, que pues también ahí tiene una dinámica familiar muy pesada, donde pues su familia ha sido alterada genéticamente, pero él no tiene los cambios que tienen los demás y sigue conservando como estas emociones, a pesar de que sus hermanos pues ya no las tienen, ¿no? Entonces son guerreros muy fríos, él es muy emocional, tiene un naufragio con el capitán Zed, que después se hace su mentor en tanto a la cocina, y desarrolla también toda esta personalidad, esta actitud hacia el trato con las mujeres. Él no puede pelear en ninguna circunstancia contra mujeres. Después tenemos a Chopper que su sueño es curar todas las enfermedades. Ahí tenemos una historia bastante preciosa con el doctor Irluk, que como esta persona busca también esa libertad, esta cuestión de querer curar a todo mundo. Ahí tenemos también otra historia que pudiéramos abordar, y igual aquí abajo déjenmelo si les interesa, pero Chopper le toca esta exclusión social después de comer una Akuma no Mi modelo humano, donde pues los de su especie no lo querían porque era como que tú eres muy diferente, eres mitad humano, y acá era como que los humanos de oye, es que tú eres un monstruo mitad reno, ¿no? Entonces vivía esta exclusión hasta que el Dr. Irluk le muestra que no le interesa el físico, ¿no? Sino que empieza a tener esta interacción y es como su primer amigo y se transforma casi como en su padre, ¿no? Y le enseña esta cuestión de la importancia de la medicina, que más adelante cuando muere, pues él quiere convertirse en un médico, ¿no? Y empieza a aprender, y ahí se desarrolla como todo su personaje. Después conoce a Luffy y se da una escena bastante bonita cuando lo invita a formar parte de su tripulación. Más adelante en Arabasta conocemos a Robin, que ella busca descifrar todos los misterios del siglo vacío, que hasta la fecha apenas empezamos a tener algunos vestigios acerca de eso. Sí, han pasado bastantitos años, bastantitos capítulos, y apenas nos están dando como estos elementos, estas pistas. A ella le tocó vivir desde muy pequeña estas constantes persecuciones porque era una de las genios de Ohara, donde pues fueron destruidas por una Buster Call, y eso le generaba ciertos traumas, lo que le hacía estarse moviendo en diferentes organizaciones, aprendiendo a vivir dentro del mundo de la delincuencia, porque pues eran los únicos espacios donde podía estar. De pronto, este tipo de dinámicas a los que estaba acostumbrada ayuda a desarrollar ciertas actitudes, posturas y comportamientos para poder sobrevivir en estos entornos hostiles. Y si le pones que desde pequeña los tuvo que desarrollar para sobrevivir, pues vemos como cuando nosotros la conocemos en Arabasta, pues era muy perrita, era muy perra, y también es uno de mis personajes favoritos. Es que es muy lista, ¿sabes? Y esta como capacidad
analítica, esa seriedad, esta frialdad para poder decir, esto sí, esto no, y de poder hacer lo que se tiene que hacer sin tener como este remordimiento porque sabe que está actuando en beneficio al grupo en el que está trabajando y en primer lugar en esta cuestión de hacer lo que le convenga para poder sobrevivir y después al enfrentarse como a esta dinámica de poder convivir dentro de un grupo sin ser juzgada, el poder ya comportarse como realmente es, ¿no? Tener como esta incluso liberación emocional al gritarle al mundo que quiere vivir después de que Luffy le declara la guerra al gobierno mundial. Seguimos avanzando en la historia y luego llegamos a Water 7, cuando estaban buscando un carpintero para poder salvar al Going Merry que vimos que no se pudo y después justamente de todos los sucesos de Enies Lobby y cuando pasa lo que les acabo de comentar de Robin que empieza a gritar que quiere vivir, pues conocemos también antes de todo esto de Enies Lobby a Franky que empieza como un antagonista y después se une. Él quiere ser el creador de un barco que logre surcar todos los mares y llegar hasta la última isla del Grand Line. Y pues a él le tocó desde muy pequeño el abandono de su familia y sobre todo la muerte de su mentor, a quien conocemos como Tom. Seguimos con esta línea del tiempo, llegamos a Thriller Bark, que nada más estamos haciendo un recuento de los personajes, no estamos como hablando tal cual de las situaciones que se pasan, porque creo que estaría chido un video específico de cada arco para hablar acerca de toda esta dinámica social, que ahorita vamos a abordar un poquito en general de la historia. Brook, gracias a su Akuma no Mi, pues revivió, es un esqueleto que su alma se perdió en la búsqueda de su cuerpo y que cuando lo encuentra pues ya era puros huesos, no logra revivir, pero se topa con Moria, le quita la sombra y entonces tiene que vagar por zonas bastante ocultas del sol porque pues esto lo podía llegar a matar y es cuando conoce a Luffy que le ayuda a rescatar su sombra. Y también entendemos que uno de sus sueños es volver a toparse con Laboon, su ballena amiga que al principio del Grand Line, Luffy y su tripulación, que en ese momento era Zoro, Sanji, Nami y Usopp, le tocaron conocer. Y entonces está postergando esta reunión con Laboon en lo que continúa el viaje con los Mugiwara. Y por último tenemos a este guerrero del mal, a este ex Shishibukai llamado Jinbei, el caballero del mar, que su sueño es fácil, sencillo, busca un mundo donde exista paz entre la raza Yojin y los humanos. En esta parte a él le tocó la de su reina, le tocó un golpe de estado dentro de su propio reino, le tocó la muerte de Ace, que también era muy amigo de él, la muerte de Barba Blanca y sobre todo toda esta historia de discriminación que existe hacia los de su especie, que vemos también es un tema bastante recurrente en toda la trama, la cuestión de cómo se estipulan las clases, de cómo son tratados diferentes personajes por la condición en que nacieron, una cuestión entre clasismo, racismo y grandes prejuicios. Al analizar el desarrollo de cada uno de estos personajes, como les decía, vamos desarrollando cierta empatía que nos ayudan a entender todo lo que están viviendo y todo lo que están pasando y darle cierto sentido y lógica a escenas que de manera aisladas no tendrían sentido, como el ver cómo un barco se está quemando. Aparentemente verlo ahí nada más de prendiendo fuego y diciendo gracias, me divertí, sería como que X. Pero cuando ves toda la dinámica que se ha formado entre toda esta tripulación, las cosas que han pasado, las situaciones que suscitaron que este barco pudiera hacer unas palabras, es como de no sé ustedes, pero al menos yo lloré. Y si ustedes no lo hicieron, no sé qué está pasando con su vida. Dentro del sentido común, pues un pirata necesita un barco, ¿no? Y si ya no sirve, lo cambia. Porque tenemos la idea de que los piratas son bestias desalmadas que solamente están para matar a todo eso. Y quizás sí, pero dentro de la historia pues vamos más allá de eso. Y por eso es importante profundizar a detalle sobre este tipo de aspectos, al menos con esto de la serie, que no es una obligación. O sea, ustedes véanla y disfrútenla y ya. Yo estoy haciendo esto como un ejercicio teórico.
El mundo de One Piece está conformado por una estructura social muy parecida al feudalismo, puesto que está dividido en una pirámide de clases sociales. Y es que el reinado o el poder se transfiere a las personas únicamente por el parentesco familiar. Naces siendo Tenryubito y en automático tienes todas las ventajas sociales del mundo. Naces siendo de la realeza y en automático tienes cierto poder sobre determinadas extensiones territoriales y sobre todo facilidades. Naces siendo burgués, vives cómodamente, sin complicaciones, sin carencias y sobre todo con la opción de aspirar en algún momento a tener relación con el reinado que te pueda facilitar un poquito más las cosas. Naces en lo que conocemos en la actualidad como clase media y puedes tener una vida sencilla con las dificultades propias de esta clase, pero al menos tienes lo necesario para sobrevivir. Pero como hemos visto en One Piece, nacer en el pópulo, en la pobreza, en la carencia, en espacios de recursos sumamente limitados, en automático te pone todo el mundo en contra para poder salir de esa situación. Muy parecido a lo que pasa en nuestra sociedad, que el échale ganas muchas veces no es suficiente. Aquí la meritocracia no existe en términos económicos ni de movilidad social, como en la realidad. Incluso como lo hemos visto en muchos de los arcos, todas las zonas pobres eran excluidas a las afueras de la ciudad. Lo vimos en la isla de Luffy, donde pues empezaban a quemar justamente todos esos espacios cuando iban de visita a los Tenryubito. Lo vimos con los Gyojin, que tenían a los marginados en pues zonas bastante alejadas o escondidas. Inclusive lo vimos en Wano con Kuri, me parece que era, donde tuvo que ir Oden a combatir para hacerse dueño de ese territorio y potencializarlo. Y ojo, estas zonas, al ser marginadas, de pronto se daba mucho la cuestión de la violencia, de la delincuencia, y no por el hecho, vamos a hablar de esto, de ser pobre te hace ser un delincuente, sino porque al desarrollarte dentro de un ambiente hostil hay una tendencia a desarrollar ciertas estrategias para aprender a vivir en ese medio. Se normalizan ciertas conductas que una vez más se le quitan estas cuestiones morales dentro de esta misma dinámica, ¿no? Porque lo normal es ver cómo alguien puede matar a otro, o cómo tienes que robar para sobrevivir, o tienes que buscar la manera en a otro, porque pues es lo que se ha aprendido en el medio. Quizá a la hora de contraponer toda esta información con la que cargas en una zona en donde no pasa esto, pues puedes ya darle esta carga moral. El ser humano se adapta a nuevos entornos y busca sobrevivir. Así Emily Durkheim, no sé si así se pronuncie, lo habla con un concepto que se llama anomia social. Cuando el sujeto o la persona, el individuo, se enfrenta a una situación totalmente nueva donde desconoce, por así decirlo, las reglas del juego, entra en un estado de shock, de frustración, justamente por esta anomia, la falta de normas, que nos puede llevar a esta cuestión de vigilancia en el entorno, de estar observando cuál es la dinámica para aprender cómo movernos. Situémonos en esta cuestión de si te meten en un partido de fútbol y no sabes nada de fútbol, muy probablemente cuando te pasen el balón no sepas qué hacer con él. Supongamos que no sabes si se juega con los pies, con las manos, entonces en ese estado de shock lo que tenderías a buscar es cómo se comportan los demás para replicar esas conductas. Y hasta cuando dominas las reglas es cuando aprendes a moverte con libertad dentro de estos entornos. Y esto nos da explicación de por qué en entornos hostiles hay una tendencia a comportamientos hostiles, porque forma parte de estas normativas implícitas dentro de los entornos sociales. Esta adaptación a las normas trae una estabilidad cognitiva porque se generan nuevas rutas neuronales, es decir, rutas de aprendizajes en donde acoplamos la nueva información a nuestro esquema mental y por ende a la hora de enfrentarnos a una situación semejante o que esté relacionada a una resolución con esta información, pues la empezamos a adaptar y la empezamos a utilizar. Así que desarrollamos herramientas para afrontar a la realidad. En estos lugares o en general en One Piece vemos cómo cada isla va enfrentando ciertas situaciones en las que se empiezan a adaptar al entorno, empiezan a entender cómo son las reglas para poder sobrevivir. Un caso, como lo hablamos al principio,
es la isla de Nami, ¿no? Fue secuestrada por los Gyojin, por los piratas de Arlong, y la ciudadanía aprendió a cómo vivir para no molestarnos, a dar tributo, a pagar lo que tenían que pagar para que no los mataran. En este caso, Nami también aprendió cómo moverse entre ellos para poder robar dinero, para poder ganar estos tesoros que le ayudarán posteriormente a comprar la isla, que ya vimos en esta parte que realmente no se pudo, y es hasta que llega Luffy en donde se puede llegar a liberar. Vivimos muchas veces en entornos bastante precarios donde estamos siendo oprimidos por grupos sociales, por autoridades, por imposiciones ya sea del gobierno o del crimen organizado, que nos llevan a vivir con miedo y que muy pocas veces nos levantamos en armas o nos levantamos a denunciar, a acusar, a exigir nuestros derechos. Aquí dentro de estos hartazgos sociales es cuando se empiezan a generar estas revoluciones o estos movimientos sociales que van a dar pie a un cambio que puede ser progresivo, es decir, en el caso de los movimientos sociales es un trabajo que pues va de generación a generación y que cada una de estas pues va haciendo ciertas modificaciones que ayudan a que la siguiente generación no se tenga que preocupar por eso y trabaje sobre otros aspectos. En las revoluciones es como que vamos a cambiar todo el sistema y vamos a quitar a los que están dentro del poder. Así que sí, en este caso Luffy forma parte de toda una cadena de cambios que han existido desde Goldie Roger y desde antes, desde lo que conocemos o sabemos de Joy Boy o lo que pasó por Oden, y lo que se habla muchas veces acerca de la voluntad heredada. No es nada más que el trabajo que han hecho otros, cómo han logrado repercutir en las acciones de la siguiente generación. De igual forma, hay un sistema paralelo al sistema de clases que tiene el gobierno mundial y la marina, como los protectores de la paz, quienes se encargan de que los habitantes del mundo tengan una mejor calidad de vida y evitar a los delincuentes intimiden, roben o asesinen a los ciudadanos. Aquí se maneja como que si fuera lo que para nosotros es el gobierno, ¿no? Estos mandatarios que son elegidos de una forma democrática, aparentemente, y que están para proteger a las comunidades. Sin embargo, dentro de una organización tan grande, pues también se dan casos de corrupción. Hay elementos en donde las mismas personas están de acuerdo o no con las políticas de cómo se están manejando. Aspectos que, como en muchos países de Latinoamérica, podemos estar coincidiendo o no con esa realidad. Y lo vemos en el East Blue, es decir, el mar donde creció Luffy, en la isla de Nami. Pues Arlong se dice que no subía su recompensa y era el pirata con la recompensa más alta, pero por estos tributos, estos sobornos que le daba la marina, no le subían la recompensa. Son teorías que se manejan dentro de todo este mundo, pero a lo que vamos es, al no estar supervisados por ser el mar más débil, pues se daba esta cuestión de, pues me das dinero y con eso pues ya no digo lo que estás haciendo aquí el desmadre, ¿no? Vemos también diversas situaciones en donde este tipo de situaciones pues no era ajena. Vemos también al Capitán Morgan en el primer arco donde conoce a Zoro, que tenía azorrillada a toda la ciudad. Inclusive la misma marina con este sistema Shishibukai se hace de la vista gorda con los comportamientos de estos piratas. Lo vimos con Crocodile en Arabasta, lo vimos con Doflamingo en Dressrosa, incluso más adelante lo vimos con Baggy con el tráfico de armas y toda esta cuestión de los mercenarios. La volubilidad de a quién sí y a quién no y quién está por encima de estos escalafones, no sé si se le puede llamar así, o en esta pirámide que están los Tenryubitos, pues hace que a ellos se les perdonen los comportamientos que puedan ser castigados para otras personas. Por ejemplo, el o el esclavizar, que no son comportamientos muy ajenos a lo que los piratas o algunos piratas hacen, pero aquí vemos cómo es que esta moral o esta doble moral se va marcando en donde, ok, estos son la gente importante porque son de un linaje, una generación que dio libertad al mundo y que generó al gobierno mundial, y ustedes que no están regulados, ¿no? Una vez más, una cuestión de clasismo. Esto nos hace ver cómo es muy similar a lo que vemos en nuestra vida cotidiana. Las personas que llegan a tener poder, que llegan a tener dinero, recursos o influencias, suelen salirse con la suya frente a situaciones de
delitos que a la mayoría de la población nos pudieran castigar severamente. Vemos cómo los procesos muchas veces con estos funcionarios públicos, con esta gente de dinero, son sumamente rápidos y se resuelven, y personas que vivimos en la clase media o por debajo de la clase media, que si nos asaltan, que si nos amenazan, que si nos extorsionan, pues los procesos suelen ser muy largos y a veces ni siquiera se concluyen. Y ojo, esto es una cuestión no para decir que no se castigue a nadie o que se castiguen a todos, sino que los procesos sean igualitarios, que si se van a resolver rápidos para algunas personas, pues también sean para los más desafortunados o con los recursos limitados. En el mundo de One Piece se respira una especie de desesperanza aprendida, en donde han aprendido que las reglas son de determinada forma y entonces ya no me quejo o ya no busco cambiar esa parte, trato de adaptarme al esquema de comportamiento que debe de ser. Y en el caso de los Marines, pues no es que cuestionen lo que hacen los Tenryubitos o los Mandamas, ¿no? Simplemente es como de, pues se supone que es lo que tengo que hacer. Lo vimos en Shabondi, que pues Kizaru llega solo porque golpearon a un Tenryubito, o sea, todo el desmadre que causa la marina por un solo personaje, cuando pues si vemos del otro lado a los revolucionarios que llevan años peleando contra las injusticias, y hay situaciones fuertes como se dio en Dressrosa, como se fue en Arabasta, que jamás intervinieron hasta que se da la derrota de estos Shichibukais. Inclusive en el mundo de los piratas, ¿no? Pese a que tienen un código de deshonor y que se supone no siguen reglas porque son piratas, ellos saben que no deben de golpear un Tenryubito porque eso les va a causar mayores conflictos. Entonces evitan hacer ciertas conductas porque saben que no tiene caso ponerse al tú por tú con ellos. Vemos a los piratas de la peor generación, exceptuando a Luffy y a Zoro, que agachaban la cabeza cuando había un Tenryubito, y estos güeyes fue como que me vale madre, y si me miras feo, me hablas feo, voy a hacer algo para no dejarme. En el caso de Zoro, casi lo descuartiza con su espada, si no fuera por Bonnie que lo salvó. Y más adelante, cuando vimos esta escena épica de Luffy golpeando al Tenryubito, que, oh por Dios, cómo lo disfruté, que nos damos cuenta de la diferencia que existe entre los piratas de la peor generación y la conceptualización de la realidad en que viven. Vemos a Boa Hancock, que tiene todo para odiarlos y para declararle la guerra, y aún así pues no lo hace porque entiende como estas dinámicas sociales. Incluso cuando se da cuenta que Luffy hizo lo que hizo referente al golpear a un Tenryubito, toda su estructura es como que, a ver, ¿cómo te animaste, lo hiciste? Y empieza a llorar porque dentro de su esquema de comportamiento o esquema mental de la realidad, esto no debería de pasar. Siguiendo con esta línea, no es de entrañar que Sabo se haya hecho de la fama de emperador de las llamas y agarrar tanta popularidad por declararle la guerra a los Tenryubitos, y a partir de eso varios países empezaran a apoyarlo, que ya vimos cómo terminó esto también para ellos. Y a ver, vamos a hablar de un concepto que son las minorías activas. Antes que nada, el mar estaba dividido en 3 poderes, que ahorita ya está cambiando por la abolición de los Shichibukai. Y eran los Shichibukai, es la marina y son los Yonkou. Estos 3 poderes son interdependientes entre sí y contribuyen a mantener el orden social y existente. Hemos visto cómo el desestabilizar cualquiera de ellos trae consigo muchos problemas. Cuando Shirohige muere, justamente el mar se vuelve un caos porque muchos piratas estaban reclamando las islas que tenía bajo su protección, por lo que pues había muchos asesinatos hacia civiles, asaltos, robos, que pues la marina no podía estar al tanto de todos estos espacios. Vemos también todo el caos que se generó a la hora de abolir el sistema Shichibukai con ahora Cross Guild, donde está Mihawk, está Crocodile y está Buggy el payaso, que quitan todo este desmadre, y ahora hay una cacería de Marines. Recordemos que en el caso de los Yonkou, al ellos estar protegiendo ciertos territorios, pues los otros piratas no se acercaban y la gente podía vivir en paz, pagando ciertas cuotas, ¿no? Pero esto tranquilizaba de cierta manera a lo que era la marina de no interceder en esas zonas, porque ya había como una especie de protección. Algunos piratas eran pues, más benevolentes que otros. Por ejemplo, no es lo mismo cómo manejaba sus territorios Shirohige a cómo lo hace Big Mom. Y regresando con esto de los Shichibukai, que es la abolición que se hace esta tríada, pues vemos cómo se vuelcan ahora los mismos piratas hacia los Marines, y entonces el trabajo
trabajo que estaban haciendo justamente se complica porque los Shichibukai tenían a raya a muchos piratas menores que ahora están detrás de la marina. ¿A qué nos recuerda esto? Pues bueno, a un paradigma funcionalista. Así como se mencionó, el funcionalismo propugna la idea de que los elementos de una estructura social son interdependientes, funcionan como un engranaje y cada uno tiene su función para conservar la estabilidad social. Son tres los elementos que conforman pues esta estructura: el cultural, el social y sobre todo la personalidad. En el caso del cultural, el sistema de valores que se forman y que muchas veces se destaca la discriminación en este mundo ficticio como eje fundamental para tener a la población controlada. En la parte social, las estructuras de poder y visión del mundo con el Grand Line y el Red Line. La personalidad se vincula con las motivaciones que desarrollan los personajes debido a sus historias de vida que los lleva a convertirse en marinos o piratas. Retomando el tema, Serge Moscovici, citado en un documento del 2006 de Acosta, nos dice que todos los días millones de individuos dicen lo que otros quieren escuchar y piensan lo que su grupo quiere que se piense. En el mundo de One Piece esto encaja perfectamente cuando vemos cómo en la sociedad se justificaban la discriminación y las injusticias bajo el discurso de que los gobernantes les manejaban para así poder tener una mínima oportunidad de bienestar. Así también por una cuestión de conformidad en donde ajustaban estas actitudes y comportamientos para acoplarse a la realidad adyacente. Por ejemplo, la forma en que se miran a los Gyojin y es justificado el hecho de odiarlos y el burlarse de ellos. Incluso hay discursos en donde se menciona que es necesario este sistema de discriminación para que el mundo funcione, y esto lo dice Ryokuyo, un almirante de la marina. En Shabondi, gracias a Charles, que es un tenrubito, nos dimos cuenta de la dinámica que se ejecuta frente a Kami o frente a Hachi, en donde no tuvieron remordimiento de dispararles por ser Gyojin, y la gente es como que, ay, qué bueno que le dispararon, y les saca de onda que Luffy defienda a estos Gyojin justamente porque no forma parte de estas estructuras mentales socialmente construidas. Los Gyojin son sujetos a toda una historia de opresión a lo largo del tiempo, y vemos cómo en algún momento su reina quería liberarlos buscando estas asociaciones con los humanos, pero que dentro de los mismos Gyojin que han crecido con estas injusticias, con estas discriminaciones, generan cierto odio hacia sus agresores, y entonces el hacer que estos dos convivan pues resulta una tarea muy complicada y que no se va a dar de la noche a la mañana, y que llevan año tras año tras año tratando de lograrlo, hasta que en esta ocasión vemos esta cuestión de la Reverie, donde ya invitan a la isla Gyojin, al rey Neptuno, pero vemos estando allá arriba, alguien ve a una sirena y la quiere para su diversión y no se le puede negar. Incluso el CP0 dice, no, espérate, si ellos la quieren, ni pedo. Y ahí es donde se enoja Neptuno y dice, pues vamos a agarrarnos a chingadazos porque esto no es lo que quiero, y aunque mi esposa ya fallecida buscaba esta oportunidad que pudiera unificar a los humanos y a los Gyojin, pues no lo va a aceptar si están viendo como un objeto a su hija. Y si nos ponemos a ver ahora, regresando a la historia con Nami, con su isla secuestrada, con Arlong, ver cómo construyó su palacio o el lugar donde vivía, que era una semejanza a un parque de diversiones al que siempre aspiraban a acudir, pero que eran discriminados y no los dejaban entrar. Justamente esto nos ayuda a entender el por qué hacían lo que hacían, o sea, por qué ese desprecio hacia los seres humanos que los tenían humillados, que los estaban oprimiendo, que los trataban mal, porque partía desde este odio generado después de años de humillaciones. Y también como en algún momento Jinbei, que es uno de los tripulantes de los sombreros de paja, pues era amigo, compañero de Arlong, y él fue quien lo mandó hasta el East Blue. Pese a todas estas situaciones que vemos día con día, existen grupos inconformes frente a estas injusticias, frente a estas discriminaciones o estos atropellos a los derechos humanos, que salen ahí afuera a levantar la voz, a buscar un cambio para
luchar por estas causas y buscar una armonía social. Aquí entra el concepto de movimientos sociales, donde un grupo de personas busca a través de diversas estrategias hacer cambios en el sistema que logren visibilizar y reducir los problemas sociales que nos acontecen. Estos surgen cuando las minorías empiezan a tomar parte activa de su situación y emprenden cambios sociales. No se quedan estáticos y terminan postrándose como alternativas a las normas sociales preestablecidas. En este caso vemos cómo Nami pide apoyo a Luffy para rebelarse contra estas injusticias de Arlong, o vemos cómo los revolucionarios empiezan a levantarse en armas en contra del gobierno mundial. Y si vemos justamente la historia que tiene cada miembro, vamos a ver cómo en algún momento de sus vidas se enfrentaron a estas injusticias, a esta desesperanza, a esta desigualdad existente en el mundo, la corrupción tal cual, que buscaron hacer un cambio. Solamente en el caso de Luffy, él no busca luchar o confrontar al gobierno por una cuestión de fama o de dinero. Él trabaja bajo sus propias convicciones en búsqueda de su conceptualización de la libertad y sobre todo por el apoyo a sus amistades. Hay algo que se deja muy en claro a lo largo de toda la serie, es que algo que detesta este personaje es la opresión, la falta de libertad. Es por eso que no puede llevarse bien con los Tenryubitos de ninguna forma. Es por eso también que en algún momento le pega a Vivi para que agarre el pedo de cómo se mueve el mundo y de que tiene a él para apoyarle. Es por eso que en algún momento también le grita a Momonosuke para que se dé cuenta que él es el líder y tiene que hacer cambios para que se dé esta parte de la liberación de Wano. Y este concepto de la libertad pues va asociado a diferentes eventos. Lo vemos en la villa Kokoyashi, que es donde da libertad a Nami, lo vemos en Arabasta, lo vemos en el Enies Lobby, donde liberan a Robin, vemos en Dressrosa, lo vemos en Whole Cake, donde liberan a Sanji, y lo vemos en Wano, que pues acaba de terminar este arco. Las minorías activas, como concepto acuñado por Serge Moscovici, surgen como una contraposición al paradigma funcionalista, pues estos grupos intentan romper la inercia social que lleva a los sujetos a la uniformidad y conformidad. En esta serie se han vivido 800 años de opresión por parte del gobierno mundial, que al final de cuentas termina teniendo la misma postura que los Yonkos, en una cuestión de oprimir a las clases bajas o a los débiles. Estos buscan seguir replicando el sistema que por años a ellos les estaba funcionando y a ellos les está beneficiando, al grado de perseguir o a aquellos que busquen descontrolar este sistema ya establecido, como por ejemplo a Dragon lo tienen como el máximo delincuente de todo el mundo, como Goldie Roger, que supo lo que pasó hace 800 años, también fue muy peligroso, como destruyeron al reino de Ohara, como aún siendo una niña le pusieron una alta recompensa a Robin, como los más cercanos a ser el rey de los piratas o la reina de los piratas fueron los Yonkos y les ponen altas recompensas, y ahora Luffy, con esta parte de ser Joy Boy, de despertar su fruta, pues se convierte en algo que está en busca de desequilibrar ese sistema que tiene. En este apartado hay que entender que cada generación lleva un cambio de paradigma, un cambio de sistema de valores, un cambio de creencias, y hay desarrollo de tecnología y de conocimiento científico que contribuyen a este desarrollo, a esta innovación, a este progreso o modernismo, y que nos va a ayudar a explicar la realidad. Las minorías activas están en constante trabajo para visibilizar sus luchas y la opresión a las que históricamente han sido sometidas, y claramente estas traen inconformidad al sistema preestablecido y que buscan acabar con ellas, ya sea de una cuestión de hacerlas ver como algo muy agresivo, distorsionando la realidad, minimizando lo que están haciendo. Y lo vemos en la actualidad con los miles de movimientos sociales o estas minorías activas que están
ayudando, contribuyendo para visibilizar nuestros derechos como seres humanos y a disminuir un poco esta brecha de discriminación y desigualdad social. Hay un pleito incesante entre esta aparente generación de cristal y la generación de concreto por este cambio de valores, porque pues cada generación tiene su forma de ver la realidad, la forma de ver la vida, y muchas veces no compaginan y están en una especie de etnocentrismo, tratando de evaluar lo que está haciendo el otro en función de mi sistema de valores y no tratando de comprender los aspectos y cambios sociales a los que están adscritos cada una de estas generaciones, hablando desde ambas vertientes. Pero esto no es nuevo, esto pasa con cada generación que va pasando. A tus abuelos, a sus papás, a tus tíos les pasó esta cuestión del cambio, donde era complicado entender de una generación a otra. Pongamos un ejemplo. El manejo de nuestro país en cuestiones políticas, y no estoy hablando de un personaje o de un partido, sino de manera general, es bastante ineficiente. Y hemos visto cómo hay actos de corrupción tras corrupción que diezman el avance o el desarrollo social. En este caso, la política se ve más como un negocio, una cuestión de intereses en donde familias van postergando sus estadías en estos aspectos y estas aspiraciones que muchos profesionales tienen de adentrarse, más por la cuestión de yo puedo asegurar mi vida en este sentido, de poder tener una mejor calidad y bienestar, y no tanto por los aspectos que puedo llegar a generar estando en estos puestos de poder, porque incluso llegando a esos puestos de poder muchas veces hay una dificultad para poder hacer cambios reales, que realmente no depende tanto de ti como persona. Estamos tan acostumbrados a ellos, y las personas que están en el poder también están acostumbrados a ello, que es difícil imaginar otro sistema de gobierno ajeno a eso, y el hecho de que venga alguien a querer cambiar como toda esta estructura, va a haber siempre estas reprimiendas de no, o sea, ¿cómo vas a cambiar esto si esto es lo que nos está funcionando? Y va a haber este temor a un cambio. Y ojo, no quiero que se vayan por esta cuestión de que, ay no, vamos a hacer un cambio drástico y ahora hay que ser, no sé, comunistas. No va por ahí, no, ni se me vayan a desviar. Tiene que ver con muchos aspectos de la vida cotidiana a la que estamos acostumbrados, que ya lo normalizamos, que lo hemos naturalizado. Por ejemplo, vamos a aspectos como más centralizados al comportamiento y las dinámicas sociales, como es el machismo. Es evidente que este sistema machista beneficia a ciertos grupos sociales, a cierta parte de la población, y esto se va replicando año con año, generación tras generación, que ya no nos damos cuenta de esos privilegios con los que nacemos, esos privilegios en los que nos manejamos, y que pueden hacernos la vida más cómoda a costa de la integridad de otras personas, ¿va? Y no estoy hablando netamente de hombres contra mujeres, ¿va? Sino en cómo se permea dentro de ambos sexos este sistema, que a veces nos cuesta entender que actos que desde mi postura pueden ser muy benéficos, pues realmente son bastante violentos para la persona que los está viviendo, y que necesitan como un análisis más profundo para que podamos hablar netamente de esto, antes de que me digan, no, es que por ejemplo en el caso de las mujeres ellas no tienen que pagar. Pues bueno, hay unas por otras, a lo mejor aparentemente no están pagando económicamente, pero sí hay un pago, ¿sabes? Y no vamos a una cuestión de que, ay, ¿qué pasa con las personas de que yo les invito y no quieren coger? O sea, no va por ahí el pago, es un análisis más profundo que igual lo podemos manejar en otro video. Si les parece, déjenmelo aquí abajo. Entonces, cuando aparece un sistema que quiere cambiar este paradigma de comportamiento, ¿qué es lo que sucede? Aquellas personas que se están beneficiando de este sistema, pues van a sacar las uñas, ¿no? De no, espérate, ¿cómo? ¿Por qué? Y es que me estás cambiando todo y ahora quieres decir que los hombres ya no podemos ser hombres y que la chingada y que no sé qué. Lo que pasa en el mundo de One Piece, ¿no? El gobierno mundial es como de que no, ¿cómo vienes tú a querer revelar lo que pasó hace 800 años? Que todavía no sabemos con exactitud qué es lo que pasa, pero así nosotros estamos viviendo cómodamente porque tenemos este control. Llega un punto de la normalización de estos elementos normativos donde hay muchos marinos donde realmente están con la idea de que yo soy el bueno
bueno, yo estoy haciendo lo correcto, cuando realmente no cuestionan estas acciones que están haciendo. Por ejemplo, en el caso de Garp, que no quiere ser un almirante pese a que tiene el poder para hacerlo, es una cuestión porque no quiere ser un perro, así lo dice él, de los Tenryubitos, no quiere estar al servicio de ellos. También tiene una conceptualización distinta sobre libertad. Aquí vamos a ver cómo hay elementos buenos dentro de la marina que tienen un sentido de justicia, donde pues, vamos a llamarlo relativo, ¿no? Dependiendo la situación. Está el caso de Fujitora, está el caso de Kobe, está el caso de Garp, está el caso de Smoker, incluso de Aokiji. Aquí, si seguimos con esta discusión, con este diálogo, entendemos que el sistema debe de cambiar, porque toda esta forma en que se está manejando está conformando una relación desigual de poder en sociedad. Y si bien hay casos aislados donde podemos dialogar eso, habría que analizar justamente las historias o los antecedentes que manejan cada uno de ellos para entender el por qué está pasando lo que está pasando. Al final de cuentas, los movimientos sociales son trabajos de años, no es algo que va a cambiar de la noche a la mañana, y se supone que se debe de empezar en algún momento, y es difícil enfrentarse a todo un sistema de creencias, de valores que va en contra de todo lo que debería de ser en tanto al respeto de la integridad de las personas y a la igualdad social o equidad social, mejor dicho. Quizás las luchas que estamos haciendo el día de hoy pues no van a tener efecto inmediatamente y no nos va a tocar ver los resultados, pero al final de cuentas las generaciones futuras van a poder disfrutarlo. Vamos a verlo con el caso de Goldie Roger. Él quiso estar dentro de esta situación de Joy Boy, pero él sabía que no le iba a corresponder y le tenía que pasar la batuta a la siguiente generación, pero comenzó con todo esto para que se fuera trabajando. Al final de cuentas, One Piece habla de inclusión, habla de libertad y habla sobre justicia, por lo que no resulta descabellado entender estos términos de movimientos sociales o de minorías activas. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de todo esto? Sé que faltan muchísimas cosas que abordar, sé que necesitamos hacer un análisis detallado de cada arco, de cada personaje, que para que quede más chingón, pero este video ya es demasiado largo y ya se me está descargando la cámara, así que no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Déjame aquí abajo qué opinas sobre todo esto. Yo te mando un beso y un abrazo de manera consensual y te dejo continuar con tu existencia. Bye.